Soy Michelle Reyes y quisiera agradecer nuevamente por esta gentil invitación. Además, quisiera felicitarlos por aprovechar este aniversario tan importante que es el aniversario del Estatuto de Roma para poder reflexionar sobre varias cosas. Poder reflexionar, en primer lugar, sobre aquel aporte indiscutible que ha hecho Costa Rica en el fortalecimiento del sistema instaurado por el Estatuto de Roma. Y en la medida que este año representa una oportunidad para justamente analizar cuánto se ha avanzado en el camino de la justicia penal internacional, cuánto se ha avanzado y qué ha significado tener una Corte Penal Internacional que ya se encuentra en funcionamiento, creo que también es una oportunidad para considerar cuáles son algunos o cuáles han sido algunos de los desafíos en el camino y cuáles son algunas de las materias pendientes. Y mientras preparaba esta presentación, pensaba incluso, y además mientras me preparo a comenzar el ciclo académico en la universidad, también soy profesora en la Universidad Católica en Perú, siempre comenzamos con una clase justamente en los orígenes del derecho penal internacional, ¿no? Y pensaba un poco qué significó el derecho penal internacional y los cimientos del derecho penal internacional, no solo para el derecho internacional en general, sino para la humanidad en su conjunto. Porque justamente siempre cuando pensamos nosotros en el derecho penal internacional, pensamos en cómo esta disciplina, y sé que muchos de ustedes ya son conscientes de esto, por supuesto, pero igual me parece importante volver quizá a esta reflexión, ¿no? Cómo esta disciplina, en un primer lugar, es una manifestación de aquella humanización del derecho internacional, ¿no? Aquel paso gigante que se da en la segunda mitad del siglo XX o a mediados del siglo XX, donde se acepta finalmente que hay otros sujetos de derecho internacional, que el individuo es un sujeto de derecho internacional y que así como el individuo tiene una serie de mecanismos para hacer valer sus derechos en el derecho internacional, también hay esa contracara de la subjetividad del individuo, que es el individuo como sujeto que puede responder internacionalmente por la comisión de crímenes internacionales. Entonces, en esta idea de que el derecho penal internacional responde a este proceso de la humanización del derecho internacional, en verdad creo que también no debemos olvidar que el derecho penal internacional, mil disculpen, que el derecho penal internacional es en verdad una apuesta por la humanidad. Y esa apuesta por la humanidad creo que se ha puesto en evidencia sobre todo y se plasmó en el Estatuto de Roma y por supuesto en esos antecedentes tan importantes que fueron los procesos de Nuremberg, que fueron los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y para Ruanda, y que fueron otros mecanismos, otros tribunales internacionales especiales que fueron sembrando el camino para poder llegar en 1998 a la adopción del Estatuto. Y cuando pensamos en esta apuesta por la humanidad, creo que tenemos que pensar en qué significa eso. Significa, en primer lugar, decir no a la impunidad, significa no establecer barreras geográficas al momento de impartir justicia por crímenes de esta naturaleza, y significa reflexionar en cuáles son los valores jurídicos o los bienes jurídicos protegidos detrás de estos tipos penales. Porque al final de cuentas, el afectado en la comisión de estos crímenes es la humanidad en su conjunto. Y eso es algo que muchas veces nosotros lo decimos sin quizá detenernos en pensar en las consecuencias prácticas de esa afirmación. Cuando nosotros afirmamos que los afectados o el afectado cuando se comete un crimen internacional es la humanidad en su conjunto, puede sonar muy romántico, muy idealista, que sin duda es idealista, pero también tiene una serie de efectos prácticos y ha tenido una serie de efectos pragmáticos, como
aquellos efectos que llevaron a que en el año 93 y en el año 94 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya hecho un vínculo tan importante para el desarrollo de esta rama, que decir que fue el establecer que la paz y la justicia no eran, como muchas veces se había establecido, valores opuestos, sino que efectivamente la justicia podía y debía ser un camino para forjar y establecer una paz duradera. Y creo que esa es otra reflexión que a los 20 años nosotros debemos hacer, ¿no? ¿Qué significa o qué ha significado el establecimiento del Estatuto de Roma? No solo como finalmente el tratado que crea el mecanismo por excelencia de la justicia internacional, sino el mecanismo que pone en funcionamiento todo un sistema, y por eso nos gusta referirnos al sistema del Estatuto de Roma, y todo un sistema que en primer lugar toma en consideración que los primeros en ser llamados a actuar frente a los crímenes de naturaleza son los estados, pero que además tiene un fuerte rol preventivo, que además apuesta por el Estado de Derecho y que además, como mencionábamos, parte de la premisa que la justicia es y debe ser un camino hacia aquella paz duradera. Al conmemorar los 20 años de la adopción del Estatuto, entonces vale la pena también pensar en el camino que nos llevó a Roma, pero también en los siguientes 20 años, ¿no? A lo largo de varios eventos que se han llevado a cabo en este año, ha cobrado mucho esta idea o esta reflexión de si es que el Estatuto de Roma se pudo haber adoptado hoy en el 2018. Si es que en la sociedad internacional y la comunidad internacional que tenemos hoy en día se hubiesen dado las condiciones para lograr un tratado tan histórico como fue el Estatuto de Roma, como es el Estatuto de Roma. No tengo la respuesta, creo que es una pregunta que invita mucho a la reflexión, pero sí sabemos y algo que han dicho aquellos, yo no estuve en Roma en ese momento, pero aquellos que participaron y forjaron, muchos desde la sociedad civil que forjaron este tratado, han reflexionado de cómo el Estatuto de Roma ha sido fue el producto de pequeñas y medianas democracias que realmente desde una posición principista realmente unieron sus esfuerzos para lograr contar con un mecanismo que se intentó establecer a lo largo de prácticamente 100 años, ¿no? Porque desde los inicios del siglo XX se habían planteado ya esfuerzos para establecer una Corte Penal Internacional. Como saben, incluso en la década de los 50, en el marco de la Comisión de Derecho Internacional, en la Asamblea General ya se habían impulsado algunas propuestas, pero tenemos que esperar prácticamente hasta el final del siglo XX para que esto se haga realidad. ¿Cuáles entonces algunas de las cuestiones que cabe destacar o lo que debemos concentrarnos quizá o preguntarnos en todo caso en el marco del aniversario? Creo que en primer lugar los 20 años son una oportunidad para fortalecer nuestro entendimiento en torno al sistema, pero sobre todo también para renovar nuestro compromiso, no solo con la Corte Penal Internacional, sino nuevamente con los valores que se recogen en el Estatuto de Roma y tratar de que aquel impulso también se pueda recuperar y recoger dentro de nuestros ordenamientos internos. El aniversario es sin duda también una oportunidad para hacer un ejercicio de balance o de stock-taking en torno a algunos de los avances y desafíos que actualmente está enfrentándose la Corte, y también
para reflexionar sobre el rol y compromiso de todos los actores que estamos comprometidos con este proyecto, incluyendo, por supuesto, el de los Estados partes, ¿no? 20 años después, la Corte está en funcionamiento. Tiene la Corte en este momento investigaciones, situaciones y exámenes preliminares en más de 20 países. Y ello ha respondido al pedido de miles de víctimas a nivel global. Sin embargo, hay una serie de desafíos que creo que vale la pena destacar. No voy a mencionar todos, por supuesto, pero creo que sí vale la pena, en primer lugar, destacar a aquellos que están y que deben estar siempre en el centro de este proceso y que son las víctimas, ¿no? Y los 20 años son una oportunidad para garantizar que las víctimas y las comunidades afectadas, que sus derechos y que sus intereses sean tomados en cuenta de manera efectiva. Los 20 años también nos permiten reflexionar sobre algunas de las medidas de cooperación que los estados pueden seguir impulsando o pueden fortalecer para asegurarse de que la Corte funcione efectivamente. Medidas como tener plenamente implementado el estatuto dentro de sus ordenamientos, medidas como garantizar que las órdenes de detenciones de varias personas que aún se encuentran prófugas sean ejecutadas debidamente y oportunamente, medidas como contribuir con algunos de los fondos fiduciarios que se ha establecido la Corte, incluyendo el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, entre otras cuestiones. Los 20 años también han significado la activación finalmente de la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión. Los 20 años también nos permite mirar a algunas de las investigaciones que se están abriendo en nuevos rincones del mundo y también pensar en cómo desde nuestras regiones podemos fortalecer el sistema del Estatuto de Roma, incluyendo en las medidas de cooperación judicial. Quisiera quizás terminar esta reflexión pensando en el rol que América Latina, y por supuesto incluyendo Costa Rica, ha cumplido en el establecimiento del sistema y que sigue cumpliendo en el desarrollo del sistema. Todos los países latinoamericanos, con la excepción de 2, han ratificado el Estatuto de Roma. Los países latinoamericanos han adoptado, todavía no todos, pero han habido procesos muy avanzados en materia de la plena implementación del estatuto, de los tipos penales del estatuto, de las disposiciones sobre cooperación dentro de los ordenamientos internos. Los países latinoamericanos han recogido estándares del Estatuto de Roma y de la jurisprudencia, de la justicia internacional dentro de nuestra jurisprudencia. En el sistema interamericano ha habido un diálogo muy interesante con la justicia penal internacional y sin duda eso es una invitación a que se siga haciendo más, sobre todo en una región donde todavía en muchas partes de nuestro continente siguen existiendo grandes focos de impunidad. Los países latinoamericanos han representado en las esferas más altas a la región en la Corte Penal Internacional, desde la Fiscalía, desde jueces, por supuesto no puedo olvidar a la magistrada Elizabeth Odio Benito, desde la presidencia de la Asamblea de Estados Partes, presidencia que también ha sido ejercida por un costarricense, en el caso del embajador Stan Nogarte, desde todos los órganos de la Corte hemos visto un compromiso de América Latina con seguir avanzando en este camino. Entonces, quisiera terminar esta reflexión sobre el rol de nuestro continente, el rol de Costa Rica, invitándonos a seguir trabajando para fortalecer nuevamente no solo la Corte Penal Internacional, sino este sistema que establece el Estatuto de Roma, que nos invita a seguir trabajando para mejorar nuestras leyes nacionales que recogen los tipos penales,
para mejorar los estándares en materia judicial y para verdaderamente asegurarnos de que la lucha contra la impunidad sea una realidad también en nuestro continente. Sé que tenemos algún tiempo adicional para preguntas, pero voy a dejar mi intervención aquí, por supuesto, abierta a contestar más preguntas en torno quizá a alguno de los avances jurisprudenciales que no hemos tocado. Hemos tenido 5 casos concluidos a la fecha, algunas absoluciones, algunas más recientes que nos han agarrado por sorpresa, pero creo que a pesar de la joven jurisprudencia, han habido unos logros importantes, interesantes en materia de violencia sexual y de género, ha habido logros interesantes en el tema, por supuesto, reclutamiento y utilización de niños soldados. Hemos visto en algunos de los casos, incluso casos no iniciados, que el principio de que nadie está por encima de la ley y que ningún tipo de cargo o inmunidad puede ser alegado se ha hecho una realidad con la Corte Penal Internacional a través de los cargos abiertos contra jefes de Estado en actividad, a pesar de los desafíos que eso presenta en materia de cooperación. Y creo que el aniversario también es una oportunidad para reflexionar sobre aquellos avances, pero también aquellas oportunidades perdidas en materia jurisprudencial. Lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme a ser parte de esta iniciativa tan importante y reitero mi felicitación a todas las organizaciones que han llevado esto adelante, porque creo que reafirma una vez más el compromiso de ustedes y de Costa Rica con el fortalecimiento del sistema instalado por el Estatuto de Roma. Muchas gracias.